Aleluya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aleluya. Dios los bendiga. Bienvenidos al Covenant Christ Center. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Dios los bendiga. Tenemos un gran día preparado. Aleluya. Ya hemos tenido un gran día. Pero continuando, tenemos un gran día por delante. Quiero animarles a que los mensajes, las reuniones y todo lo que hacemos está archivado en 1900 YouTube. Y mucho de ese contenido está traducido al español y nos vamos a esforzar para que todos nuestros mensajes futuros estén también en español. Además, hemos descubierto una nueva manera de producir libros. Así que creo que vamos a poder tener muchas más cosas, más materiales por escrito, para que podamos ponerlos en sus manos y también sea fácil traducirlos al español. Así que todo eso. Los libros que hacemos todos estarán en nuestro sitio web, especialmente en formato de libros electrónicos. Puedes descargarlos gratis, en inglés, español, lo que sea. Y, de hecho, probablemente podríamos cambiarlo. Si tienes una solicitud para un idioma específico, háznoslo saber. También lo traduciremos a ese idioma. Tuvimos algunas personas que iban a Brasil, donde en Brasil se habla portugués. Así que traducimos el libro que iban a llevar con nosotros y repartir a la gente. Lo hicimos traducir al portugués. Podemos traducirlo a cualquier idioma. Así que avísanos y lo haremos. Lo pondremos allí. Puedes descargarlo. Puedes llevártelo contigo hasta los confines de la tierra. Aleluya. De todos modos, el sembrador siembra la palabra. Eso es lo que hacemos. Eso fue hace mucho tiempo. El Señor dijo, quiero que eso sea el sello de tu ministerio, que el sembrador siembra la palabra. Así que hoy vamos a sembrar la palabra nuevamente. Quiero señalar en particular que sentimos volver a repasar las conexiones del pacto. Lo más importante, que cualquier hombre posee es su pacto con Dios. Es un símbolo de honor, francamente, que Dios nos permita llevar su poder, que Él nos permita llevar su palabra. Y eso es cierto para cualquiera que nazca de nuevo. Y el proceso de nacer de nuevo es tan sencillo. Crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entras en el pacto. Eso. Ahora, para vivir el pacto, para aprender todas las cosas a las que tienes derecho como resultado del pacto, bueno, eso es una matemática un poco diferente, ¿sabes? Y eso lleva tiempo. Francamente, toma toda una vida de aprendizaje porque nunca vas a agotar las inescrutables riquezas de Cristo. Nunca encontraremos el fondo de las riquezas insondables de Cristo. Pero eso no significa que no debas buscarlo, porque la alegría está en la búsqueda. Gracias. Así que te animo a que realmente lo busques con empeño. Y vale la pena. Tiene un valor increíble. Las cosas de las que hemos estado hablando la última semana, uno de los descubrimientos que hice cuando era joven, y la razón por la que me tomó tantos años nacer de nuevo fue que de joven mis padres me llevaban a la iglesia y no, ya sabes, francamente íbamos todos los domingos, íbamos todos los miércoles a las escuelas bíblicas de vacaciones, lo que fuera, ellos nos llevaban y el problema conmigo era que había una desconexión entre lo que escuchaba y lo que veía y simplemente había una desconexión porque nadie parecía estar viviendo en ningún grado de victoria, ¿sabes? Y no era difícil encontrar personas que vivieran en lo opuesto a la victoria, ya sabes. Pero esa no era la forma en que yo quería vivir y ciertamente lo sabía desde joven. No quería seguir el camino que veía a mi alrededor. Yo quería vivir en una situación victoriosa. Y eso fue una gran parte de todo esto. Bueno, lo que me di cuenta, y esto está en Deuteronomio 29:29, me di cuenta de que la Biblia habla de eso. Hay cosas secretas. Ahora, la palabra secreto significa aquello que estaba oculto para ti. No estaba oculto de ti, estaba oculto para ti.
De hecho, Deuteronomio 29:29 habla de las cosas secretas. Y dice, pero las cosas que te son reveladas te pertenecen a ti y a tus hijos para siempre. Así que la intención de Dios era revelarlas. Él las ocultó de los no salvos. Las ocultó de los paganos para que ellos vinieran a Él buscando cuáles eran esos secretos y cuáles eran esos tesoros. Y bueno, me di cuenta de que había secretos, había tesoros que no eran secretos ocultos de mí, estaban ocultos para mí. Y cuando comenzaba a profundizar en ellos, entendía lo que eran, me doy cuenta de lo que eran. Bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando quizás de los secretos más importantes que existen. Estamos hablando de los conectores del pacto. Verás, Dios te dio Deuteronomio 8:18. Dios te dio el poder para crear riquezas para que Él pudiera cumplir su pacto en ti. Bueno, el poder para crear riquezas no se trata necesariamente solo de riqueza financiera, aunque ciertamente eso también está incluido. Pero es una riqueza de sanidad, es una riqueza de salud, es una riqueza de liberación, es una riqueza de gozo, es una riqueza de prosperidad en todos los ámbitos. De eso se trata el poder para crear riquezas. Y las promesas de Dios fueron entregadas con ese propósito específico para capacitarte a obtener las promesas, entender las promesas, aprender cómo apropiarlas y obtenerlas. Particularmente la semana pasada y esta semana, fue una de las verdaderas grandes revelaciones que la pastora Gail y yo recibimos alguna vez. Y fue muchos años después de haber nacido de nuevo que realmente recibimos esta revelación. Y casi la descubrimos por accidente, ¿sabes? Pero tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el uso y principalmente la palabra de Dios. Quiero decir, el mayor tesoro en la tierra es la palabra de Dios, porque Dios mismo, Dios y su Señor son uno, y Dios es tu mayor tesoro. Él es tú, como le dijo a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 1 le dijo, yo soy tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Yo soy tu sobremanera grande. Vamos a volver a eso en un minuto, pero es algo tan poderoso. Eso es lo que él estaba diciendo. Él estaba escuchando. Yo soy tu recompensa, yo soy el valor, las verdaderas riquezas, porque cuando me tienes a mí, tienes todo lo que vale la pena tener. Hay muchas cosas en este mundo que tú y yo podríamos tener que francamente no valen la pena. Cierto. O vienen con un precio. ¿Ves? Ese es el asunto. Todo viene con un precio. Incluso, francamente, Cristo viene con un precio. ¿Sabes? Lo que pasa con Cristo es que hay un abandono del yo, ¿sabes? Y una aceptación de la agenda de Dios mismo. Así que eso es parte de lo que implica. Así que hay que renunciar a algo para recibir algo de mucho mayor valor. Y eso, francamente, era la clave de Cristo, que la gente no necesariamente ve de inmediato. Pero es una clave, renunciar a algo de menor valor para recibir algo de mucho mayor valor. Y eso es, francamente, de lo que se trata la presencia de Dios. La salvación es lo que el pacto. Vidas acerca de todas esas cosas. Y el detalle era que tienes que entrar en el pacto para poder verlo. Solo puedes ver hasta cierto punto. Recuerdo que hace muchos años había, digamos, un hombre que escribió muchos libros. Su nombre era Zig Ziglar. Y uno de sus comentarios era que si quieres poder ver las cosas al futuro, tienes que avanzar hacia lo que puedes ver en el presente. Porque al final del día, cuando has hecho lo que puedes ver, entonces eres capaz de ver más allá. Eres capaz de decir, la Biblia es exactamente así. La palabra de Dios es exactamente así. Haces lo que puedes ver. Haces lo que Él te dice, lo que sabías que Él te dijo que hicieras. Haces eso y entonces vas a saber más. Entonces podrás crecer. Hay un pasaje en la Biblia. Yo voy a girar allí muy rápido.
Y es un pasaje interesante. Dice, y es el versículo 6, capítulo 11, Job, capítulo 11, versículo 6. Él dice que te mostraría los secretos de la sabiduría, que son el doble de lo que es. ¿Sabe? Entonces, que Él exige menos de ti de lo que tu iniquidad merece. Es algo poderoso ahí donde dice que te va a mostrar los secretos de la sabiduría, que son el doble de lo que es. Esa es otra manera de decir que cuando obtienes sabiduría sobre un asunto en particular, sobre un tema específico, eso te abre la puerta al siguiente paso, para poder recibir otro nivel de sabiduría, para poder avanzar al siguiente lugar. Porque una vez que tienes la sabiduría sobre lo que estás haciendo, se abre el panorama de hacia dónde vas y comienzas a verlo. Y eso es básicamente lo que este pasaje está diciendo, que cuando recibes los secretos de la sabiduría ahora, eso crea otro secreto, crea otra situación, crea otra oportunidad a la que puedes acceder. Así que las riquezas de Cristo son riquezas ilimitadas. La profundidad, la capacidad de buscar nunca se agota. Siempre hay más. Y a medida que avanzas puedes ver más. Y así es como funciona en el pacto. Comienza a entender el pacto. Cuanto más lo entiendas, más vas a comprender, más vas a poder profundizar. Bueno, esto realmente fue un día extraordinario para la pastora Gail y para mí, cuando hicimos un descubrimiento acerca de las palabras. Y la verdad es que las palabras son algo progresivo, ¿sabes? Y comenzamos con ese tema el domingo pasado. Y te animo a que regreses y lo revises, porque hoy vamos a retomar desde ahí y avanzar un poco más. Porque es importante, es un tema importante. Ahora, la Biblia dice que en el principio era el Señor. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El principio era la palabra estaba con Dios, era Dios. Así que Dios y su Señor son uno. No hay separación entre esos dos, Dios y su palabra. Y por eso todo lo que Dios hace, lo hace con la palabra. Si crees que Dios va a hacer algo por ti de manera sobrenatural, o si oras o intercedes o lo que sea, está bien. Debe hacerse por medio de su palabra. Puede que ni siquiera escuches esa palabra necesariamente. Puede que ni siquiera sepas exactamente qué es, pero siempre se hará por medio de la palabra. Y así fuiste salvo por la palabra. ¿Qué sucedió? Bueno, naciste de nuevo. Entraste en el pacto por medio de la palabra. Crees en tu corazón. Confesaste con tu boca que la palabra, que Jesús era el Señor, o que la palabra de Dios no era viuda, sino que es un león. Creíste que lo recibiste en tu corazón y naciste de nuevo. Recibiste y naciste de nuevo. Fuiste salvo por creer palabras de Dios, las que Él dijo que debías creer. Fuiste salvo al creer palabras y al hablar palabras. Ese es el proceso. Ese es un proceso. Ahora, la Biblia también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras tú meditas en la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Tu fe crecerá en general mientras meditas en la palabra de Dios, pero crecerá específicamente en aquello en lo que estás meditando. Por ejemplo, supongamos que estás enfermo, ¿sabes? Y necesitas un sanador. La meditación y adoración de la palabra edifican tu fe en cierta medida, pero quieres fe para sanidad. Por eso necesitas ser creyente. Lee palabras sobre sanidad. Encuentra escrituras donde Dios dice que Él es tu sanador. Él es el indicado. Él envió su palabra y te sanó. Comienzas a identificar escrituras sobre sanidad. Comienzas a meditar. Meditar significa murmurar o hablar. Para obtener todo su impacto debes hablarla. Debes decirla en voz alta para que tus oídos la escuchen
Y así se convierte en un ciclo que edifica tu fe. Edificas tu fe hablando la palabra. Cada vez que la hablas, la escuchas, tu fe se eleva, tu fe crece. Oh, aleluya. Así que eso fue un proceso. Ahora, terminamos la última vez y retomaremos aquí. Comenzaremos aquí por unos momentos en Génesis 11. Y hay un pasaje fascinante ante allí porque dice que toda la tierra tenía un solo idioma y una sola lengua. Y eso significa que toda la tierra, incluyendo a cada hombre, cada mujer, cada niño, pero también incluyendo a las aves, incluyendo a los árboles, incluso las rocas, porque la Biblia habla de que las rocas clamarán, ¿sabes? Y habla de los árboles cantando y los árboles hablando. Y clavinario. Dice que los árboles en los campos son clavinarios. Sus manos. Quiero decir, qué cosa tan interesante, ¿sabes? ¿Y cómo es que un árbol puede cantar? Bueno, ¿sabes? Puedes escuchar. Yo solía tener estos pinos australianos en mi jardín, ¿sabes? Y cuando el viento soplaba a través de ellos empezaban a cantar. Y era un sonido increíblemente hermoso, ¿sabes? Era un sonido relajante y reconfortante que era como wow, ¿sabes? Podías desconectarte del mundo entero porque existía esa canción de paz. Cuando el viento soplaba a través de esos árboles era algo extraordinario. De hecho, hace muchos años solían usar pinos australianos. Así fue como llegaron a este país. Porque son una especie invasora y la gente realmente no, el gobierno realmente no los quiere aquí porque eran una especie invasora. La razón por la que los trajeron aquí fue porque servían como cortavientos para los huertos de naranjos y otras plantas, especialmente para proteger los árboles y las naranjas del viento. Los árboles crecían, se volvían enormes y el viento soplaba a través de ellos. Eso hacía que los árboles se movieran y que las hojas del árbol, pero actuaba como una barrera o un bloqueo. Las naranjas no se caían del árbol ni salían volando por todas partes, y así sucesivamente. Y ese era su propósito. Bueno, esos árboles cantan, tienen un lenguaje. Su lenguaje es diferente al de cualquier otro ahora, porque fue confundido. En la torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, antes de los eventos de Génesis 11, hablaban los mismos idiomas que toda la tierra. Había una gran película, era una de las crónicas de Narnia, donde C.S. Lewis, quien era una persona muy profunda, escribió las crónicas de Narnia. Y en una de las películas ves que los árboles hablan y los pájaros hablan, ya sabes, las rocas hablan y los animales hablan. Y eso es una imagen de cómo era la tierra en el principio. Bueno, lo que pasó ahí es que vemos que Dios, la gente de ese lugar, quiere construir una torre. Y así, la torre llega hasta los cielos y se hacen un nombre para sí mismos, se convierten en su propio Dios. Y así fue, exactamente lo opuesto a lo que es Dios. Ellos están acumulando allí. Dios no solo fue dispersado y llevado por toda la tierra, porque el mandato de Dios al hombre era ser fructífero, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Bueno, no podían sojuzgar la tierra si todos estaban reunidos tratando de construirla. Un monumento al cielo. Así que estaban haciendo exactamente lo que Dios les había instruido que no hicieran. Pero esto es lo que dice Dios. Dice que el Señor descendió para ver la ciudad, versículo 11:5. El Señor descendió para ver la ciudad y torre que edificaban. El Señor dijo que el pueblo es uno. Todos tienen el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada les será imposible de lo que se propongan hacer. Estas personas todos veían lo mismo. Están diciendo lo mismo. Vamos a construir una torre, ser nuestros propios dioses y llegar al cielo. Así que todos están diciendo lo mismo. Como resultado, porque las palabras crean imágenes, todos están viendo lo mismo. Y lo que Dios dijo es que debido a que han dominado este proceso, no puedo detenerlos. No voy a poder detenerlos. Así que
Vamos, pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros. Quiero que sepas lo que sucedió aquí. Ese proceso de hablarlo hizo que su fe en ello aumentara. Eso les hizo crear imágenes en su mente sobre hacia dónde iban. Y Dios dijo, oye, sabes, como he dominado este proceso, no voy a poder detenerlo. Ahora, solo puedo detenerlo si bajo allí y confundo su lenguaje, para que ya no lo digan, para que ya no escuchen lo mismo. No pueden escucharse entre sí, solo pueden escucharse a sí mismos. Bajó, confundió la tierra y quedaron esparcidos. Algunos idiomas son distintos al original. El proceso es... Dios nunca dijo, perdón. Dios nunca dice, voy a cambiar el proceso. Él quiere mantener el proceso igual. Lo que dice es, solo voy a cortar su habla. Ahora simplemente van a tener diferentes idiomas. En ese momento los idiomas de los hombres comenzaron a divergir. Se volvieron diversos y empezaron a hablar otras cosas. Pero en el corazón y la mente de Dios, este proceso de hablar algo, ver algo en el ojo de tu mente, y si se quiere llamar las cosas que no son como si fueran, el proceso sigue intacto. La intención de Dios era que en algún momento iba a introducir el bautismo del Espíritu Santo. En algún momento Él iba a introducir el pacto de lenguas. Porque la Biblia dice que cuando un hombre habla, en lenguas nadie le entiende. También dice que el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues en el Espíritu habla misterios. En otras palabras, hablas misterios. Los misterios están ocultos no de ti. Son cosas que Dios ocultó a los paganos. Hablar en lenguas produce los misterios. Pero también dice que cuando un hombre habla en lenguas, nadie entiende cuán bien está hablando en el Espíritu. Pero el Espíritu Santo te entiende. Sí. También dice que el que ora en lengua desconocida pida en oración poder interpretarla. Así que la idea es, si estoy orando en lengua desconocida, le estoy hablando a Dios. No le estoy hablando a los hombres. Le estoy hablando a Dios. Estoy hablando misterios, pero tengo el derecho de interpretarlos. O al menos tengo el derecho de interpretar lo que Dios ha querido que yo interprete. El truco es que oramos en lenguas, si Dios no quiere que interpretes eso. Es algo que está oculto para ti, una vez más para una temporada o un tiempo diferente. Así que no siempre vas a poder orar en lenguas e interpretar todo lo que has dicho, porque una vez más Dios todavía tiene el control sobre la revelación de los tiempos y las temporadas. Quiero decir tiempos y temporadas. Y las temporadas están en su tiempo. Ahora, la palabra dice que hay un tiempo y una temporada para todo, ya sabes, pero no todos son al mismo tiempo. Así que hay un proceso de poder hablar en lenguas y creer que recibes, incluso si no necesariamente sabías cuál era toda la interpretación. Así que la idea es que hables. Solo hay una persona que entiende las lenguas en las que hablas, y ese es el Espíritu Santo. Así que te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, la ley del acuerdo, o donde dos o más de ustedes se ponen de acuerdo. En la tierra eso es tocar cualquier cosa. Puedes hacer eso en lenguas, pero tu compañero de oración es Dios. Tu compañero de oración es el Espíritu Santo. Así que cuando hablas en una lengua desconocida, tú y el Espíritu Santo están entrando en acuerdo. Sabes, cuando yo fui bautizado por primera vez con el Espíritu Santo, las primeras veces que realmente ejercí ese don, podía sentir cuando el Espíritu Santo tomaba el control. En otras palabras, yo comenzaba a orar en lenguas. De hecho, el Señor me habló acerca de eso. Él dijo, tu trabajo es comenzar.
Cuando lo inicias lo pones en marcha hablando en lenguas. Cualesquiera palabras que creas haber escuchado o las palabras que uses, o sea, cual sea tu lenguaje único, comienzas a hablar eso. Y en algún momento, muy poco después de eso, el Espíritu Santo va a intervenir y el Espíritu Santo va a tomar el control y será el Espíritu Santo orando a través de ti. Ese es el objetivo de las lenguas, que tú comienzas a orar, pero que el Espíritu Santo realmente tome el control y comience a orar a través de ti. Mira, el apóstol Pablo habla sobre orar en el Espíritu y dice, pero mi mente queda sin fruto. Si estoy orando en el Espíritu, mi mente queda sin fruto. Bueno, él está hablando de cuando el don de lenguas ha tomado el control y el Espíritu Santo ha tomado el control de la oración. Y ahora su mente queda sin fruto porque ya no es su mente la que ora. Es su espíritu el que realmente está orando. Y entonces él dice, bueno, ¿qué haré entonces? Bueno, voy a orar en ambos. Voy a orar en lo natural y también voy a orar en lenguas. Pero cuando oras en lenguas y el Espíritu Santo ora a través de ti, Él está hablando los misterios de Dios. Ahora, puede que no sepas necesariamente cuáles son. Quizás no tengas la interpretación. Sí, eso no significa que no se vaya a manifestar en algún momento. Creo que sí, creo que así será. Pero la idea es que hay un gran valor en la oración y el polvo. Es uno de los conectores del pacto. Es la manera en que te conectas en el lenguaje con los misterios que no entiendes. Mira, los misterios por definición no sabes cuáles son. ¿Hay algo reservado para ti? Esto es lo que denominaciones enteras nunca entendieron. Sí, Dios tiene algo reservado para ti, Él quiere que sepas qué es. Pero puede que tengas que orar en lenguas para recibirlo, porque por definición no sabes qué es, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que es. Y si puedes cruzar al lugar donde el Espíritu Santo habla a través de ti, lo que sucede entonces es que ahora el Espíritu Santo está llamando. Aquello que no es como si ya fuera en ambos ámbitos. Él lo está llamando. En el ámbito espiritual lo está llamando. En el ámbito natural. Y tú estás hablando en una lengua desconocida. Bueno, eso se libera allá afuera. Se libera en la atmósfera. Mira, parte de todo el objetivo de orar la palabra o declarar la palabra es llevar la palabra de Dios a la atmósfera que te rodea para que la escuches. Pero es más que solo escucharla. Se trata de cambiar la atmósfera donde estás. Quieres cargar la atmósfera con fe. Sabes, todos hemos estado dado un paso en una gasolinera, ya sabes. Y llega un tipo en un cacharro viejo y destartalado, pero tiene un radiocasete ahí dentro. Boom, boom, boom. Y eso, ahí están rapeando con un lenguaje sucio y vulgar, ya sabes. Y lo que han hecho es por el sonido. Están tomando dominio sobre todo el lugar. De repente, ese sonido ha tomado el control. Y eso es todo lo que puedes oír. Boom, boom, boom. Y el lenguaje sucio, ya sabes, que se escupe y todo eso, ese tipo de cosas. ¿Y cómo es posible que hayamos llegado ahí? Dios ahí, ¿sabes? Quiero decir, ¿cómo llegamos? Como nación, como pueblo, a ese punto donde eso es permisible, ¿sabes? Simplemente es asombroso, pero así es y así están las cosas. Pero la idea es que ellos han tomado autoridad y dominio sobre la atmósfera con cosas malignas y demoníacas. En tu tiempo de oración, haz lo contrario. Busca que la atmósfera esté cargada con la presencia del Espíritu Santo, de fe y al hablar la palabra. Incluso si es Él, aunque el Espíritu Santo, que es Dios, ora a través de ti y habla la palabra, esas palabras están llenas de fe porque es Dios quien habla. Si el Espíritu Santo ora a través de ti, es Dios mismo orando y la palabra está llena de fe y así puedes cargar por precio. Por eso la Biblia dice que el que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo.
está aumentando su fe. Y te garantizo que si no has experimentado eso antes, inténtalo. Ora en lenguas hasta que el Espíritu Santo ha tomado el control, ha intervenido y ve si eso aumenta tu fe. Mira si no sales con fe recargada. Te lo garantizo, así será, porque eso es parte de ello. Porque el hablar la palabra contiene fe. Pero si el Espíritu Santo está orando a través de ti, Él está orando la palabra de Dios, porque Él es Dios. Y esa palabra está siendo liberada en la atmósfera y contiene fe. Hagamos un paréntesis.